Muy buenas tardes y bienvenidos a La Jungla, un proyecto comunicacional que busca arrojar luz sobre los grandes males nacionales para civilizar esta selva de cemento que es la República Dominicana. Y en esta aventura me acompañarán mis queridos amigos Rafael Santos, administrador de empresas y especialista en temas municipales y cooperación internacional, y mi querido amigo el ingeniero Freddy Aguasviva, ingeniero civil, estructuralista y emprendedor. Buenas tardes, mis queridos amigos. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, Dimitri. Estamos entusiasmados con noticias importantes, con invitados especiales. Que se note ese entusiasmo, que se note. Que tendremos hoy, que son de lujo. Así es, así es. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Bienvenidos a la Jungla. Pretendemos colaborarles a ustedes con un resumen semanal de los acontecimientos que han ocurrido durante la semana, y como bien dice Rafael, pues les tenemos un invitado de alta categoría para iniciar con esta aventura, Dimitri. Tú sabes que la gente me pregunta, ¿qué es eso de Bienvenidos a la Jungla? Y lo decía al principio del programa, nuestro bello país a veces parece una jungla. Cuando tú analizas temas como el caos en el tránsito o la jungla política dominicana, yo escribí un artículo, por ejemplo, que se llamaba Teoría de juegos en la jungla. Esa teoría científica que dice que, dadas unas reglas básicas, los jugadores de ese juego se van a comportar de una manera racional. Pero yo decía en ese artículo que al parecer teoría de juego no funciona en la isla. Precisamente porque los actores no se comportan de manera racional. Entonces, este programa, este proyecto comunicacional, lo que busca es que abordemos problemáticas nacionales, la desmenucemos entre nosotros tres y nuestros invitados, y que podamos contribuir a hacer de este un país mejor. Sí, una forma de crearle, de darle las informaciones a los televidentes, a los amigos televidentes, para que ellos mismos puedan crearse un criterio. Trataremos de ser lo más objetivos posible, trataremos de enfocarlos desde diferentes puntos de vista, cada quien desde su espacio, pero de una forma objetiva, tratando de verlo desde nuestro punto de vista, pero siendo lo más objetivo posible, para crear así informaciones a través de las cuales el televidente pueda crearse un criterio propio, un criterio que le permita conocer y formarse su propio criterio. El compromiso es con la verdad. Nosotros tenemos que llegar a la audiencia informándolo de los acontecimientos más relevantes que han ocurrido en la semana, porque es un formato semanal en el que vamos a estar participando, y de eso se trata, que nosotros podamos eliminar un poco la jungla en que vivimos a través del conocimiento. Así es, todos los sábados a esta misma hora, es decir, de 6 a 7 de la noche, estaremos aquí en Voz Media Network y todas sus redes. Estamos en todas las redes: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. También tenemos el portal informativo tvn24.do. Así que cada sábado nos tendrán en sus hogares o dispositivos electrónicos para que juntos tratemos de civilizar esta jungla. ¿Qué le parece si hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos en breve? Claro que sí. No se vayan. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto?
Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1,000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dar una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Bueno, estamos de regreso, amigos de la teleaudiencia y radioaudiencia y net audiencia, con buenas noticias respecto al tránsito. Vemos que el presidente dejó inaugurada la Avenida de las Carreras en Santiago, una vía que era necesaria, que las mismas personas del comercio la requerían y los ciudadanos, y estamos celebrando eso. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, una buena noticia para la zona de Santiago. Es lamentable que se recuerden de la capital. En nuestra ciudad, que estamos a puntico de agarrarnos por los moños entre todos. O un caballo. Yo estoy a punto de comprarme un caballo. No se hayan hecho algunas obras similares para descongestionar un poco el tránsito. Que es un buen tema para debatir en nuestro primer programa. La jungla, el caos en el tránsito. Y hay un sector que representa realmente lo que es una jungla en nuestro país, y ese es el tránsito de las ciudades del Distrito Nacional, por lo menos, y del Gran Santo Domingo. Porque, y en los últimos días hemos visto cómo se ha agudizado la gran cantidad de entaponamientos, hemos visto cómo hay una gran cantidad de vehículos circulando en la calle, pero no nos permiten llegar a nuestro destino en un tiempo ni siquiera estimado que uno calcule. Uno calcula un tiempo, y aparte de ese tiempo que uno tiene ya más o menos la experiencia en la que puede llegar a su destino, tiene que calcularle de 20 a 30 minutos dependiendo para dónde sea. Ni las predicciones de la aplicación Waze están funcionando casi ya. Pero mira, sobre este tema del caos del tránsito, hay que reconocer que ha sido un problema por muchos años. Sin embargo, como tú dices, Freddy, en los últimos 2 meses se ha complicado bastante por varias variables. Hay gente que dice que es por Navidad, pero no. Convergieron varias cosas. Son picos históricos que siempre lo hemos tenido. No, pero espérate. Aparte de otras cosas. Convergieron varios temas. Lo primero es que designan un nuevo director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, DGCET, la antigua MET, ¿verdad? Pero aparte de eso, destituyen al director o lo obligan a tomar una licencia, el amigo Hugo Veras. Ni licencia ni destitución. Y en su puesto está suspendido. Y en su puesto ponen a quien dirige el Sistema Nacional de Atención a Emergencia 911. Es humanamente imposible que una misma persona, un ser humano, pueda llevar 2 instituciones tan complejas al mismo tiempo. Pero además de eso, quiero decir algo muy fuerte. Estos 3 años el Intran no ha funcionado. No ha funcionado. Ni en materia de movilidad ni en materia de seguridad vial. En este gobierno, el primer director del Intran, y no es personal lo que voy a decir, fue Rafael Arias, que un representante de los antiguos sindicatos del transporte. Entonces, ¿cómo tú pones en el órgano regulador 2 años a una parte interesada? Porque ese órgano rector
tiene que regular más y mejor precisamente a los operadores de transporte público. La iglesia en manos de Lutero. Luego, No se trata de el eso. queso en manos de los ratones. No, Luego discúlpame ponen al amigo que esto Hugo es un Veras. debate, no. Luego ponen no, al no amigo hago un Veras, que monólogo yo aquí. tenía muchas expectativas como él y termina siendo destituido, suspendido, como tú quieras decir. Está suspendido. Por un el día. escándalo de una licitación de más de 1.300 millones de pesos por algo tan fundamental como el proyecto de modernización de la red semafórica que está en el Plan Estratégico de Movilidad Urbana Sostenible desde el año 2017, que utilicemos la tecnología para gestionar el tránsito. Ahora ese proyecto, sabrá Dios, porque está en la justicia, qué tiempo durará parado. Esa necesidad de que gestionemos el tránsito del Gran Santo Domingo con tecnología, con un centro de control de tráfico, con cámaras, con sensores, con otros dispositivos tecnológicos que te permitan saber el flujo en tiempo real y reprogramar los semáforos en función de ese flujo vehicular. Bueno, primero, las competencias que tú tengas para dirigir un cargo no te la da el que tú estés involucrado en un sector. Si tienes competencia, la tienes. De hecho, cuando tú ves la prensa que habla sobre objetividad e imparcialidad, la imparcialidad es muy difícil de lograr, pero la objetividad está ahí para la persona con criterio. Yo entiendo que Hugo Veras estaba haciendo una gestión importante, que producto de una investigación con ese problema que existió viene de lejos. Hernán y Freddy, ustedes saben que era una secuencia, no era un proyecto desde cero. Él estaba montando en algo que ya se había iniciado. Entonces, esperemos las investigaciones, no podemos adelantarnos a crucificarlo sin jamás, saber lo que va a pasar. Jamás lo haría. Yo creo en la presunción de inocencia. Ahora, el problema del ¿qué es lo tránsito va más allá. Es que el Intran tiene 3 años para. Sí, no se trata de eso. Es que los problemas nacionales tienen que ser integral. Tiene que haber planificación conjunta. Porque Exacto, si tú te vas solo al tránsito, tiene que ver que también hay que hablar de transporte. Y educación vial. Y educación vial, que sobre todo. Uno de los principales problemas de nuestro país es la educación vial. Exacto. Yo creo mucho en esto de la modernización, de la tecnología, pero no hacemos nada con tener tecnología si no tenemos educación vial. Por más que tú le coloques pasos a desnivel, elevados, túneles, si la gente entapona las entradas de los túneles por quererse meter delante del otro, nunca van a funcionar y se ha demostrado. Ni cerrar los pasos, Yo le tengo un porque dato, parte de la educación. Yo tengo un dato sobre educación vial. Ni parquearse en las calles, ni bloquear las aceras. Le tengo 2 datos sobre educación vial. Aquí en el año 2017 se creó una Escuela Nacional de Educación Vial como dependencia del Intran. Pero pregúntenme, ¿qué ha hecho esa escuela en estos últimos 3 años? Pero más grave aún, la ley número 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial establece la educación vial como prioridad nacional y manda al Intran y al MINER, el Ministerio de Educación, a incluirla en el currículum educativo. Adivinen qué, los programas educativos antes de la pandemia se elaboraron con asesoría internacional y expertos locales y con la Dirección General de Currículum. Cuando cambiamos de gobierno, y vamos a hablar de continuación de políticas públicas, eso se abandonó, porque quedó pendiente que el ministerio asumiera los costos de implementar esos programas educativos sin crear una nueva materia, sino que de manera transversal e integral Dimitri, se enseñara educación vial. Perdóname. Aquí hay países desarrollados que transformaron su currícula completa educativa y ya se está haciendo educación por competencia. Después del cambio de gobierno, a mi amigo Roberto Fulcar, yo le llevé el proyecto para que él lo implementara y se pusiera esa medalla. Desafortunadamente, después lo removieron del puesto. Y ya eso quedó en el aire. Que ese un tema que yo quisiera tratar con nuestro invitado especial de hoy, las políticas públicas. ¿Por qué en países como República Dominicana es tan difícil cuando hay un cambio de gobierno, la continuidad de una política pública? Mira, la ley de movilidad que fue promulgada en la gestión anterior incluía unos puntos muy interesantes, dentro de los cuales estaban los puntos de la licencia, dentro de los cuales estaba la modernización del sistema semafórico, por ejemplo, pero además incluía la parte de la educación. Sin embargo,
Yo en parte estoy de acuerdo con Hernán. El primer director que tuvo el Intran por parte de esta gestión, pues fue un caso perdido. Fue un tiempo que se perdió. No tanto así con Hugo Veras, porque realmente tenía unos planes muy buenos que yo le veía mucho sentido. Por ejemplo, el tema de los parqueos. Aquí pasa por una calle. No solo parqueo y semáforo inteligente. Aquí se había un plan de desarrollo de centro de monitoreo en las principales ciudades del país que son necesarias y que en los sitios que se ha tenido mayor éxito con eso se hacen en alianza público-privada. Y precisamente por eso veo bien esos planes. Sin embargo, como digo una cosa, digo la otra. Si bien es cierto que estos planes eran interesantes, tenían un objetivo noble y un objetivo muy bueno para nuestro sistema de transporte, nuestro sistema vial, también es cierto que quizás el enfoque con el que fueron ejecutados no era el más correcto. Porque tenemos un plan de los parqueos, pero ¿funcionó? No ha funcionado. Y ahora con esta... Y hay un déficit de parqueo en la capital. Hay un déficit de parqueo, pero no Señores, es el déficit de parqueo tiene que ver porque la planificación urbanística hay que mirarla. Claro. Entonces que sí. se estaban otorgando permisos sin requerir lo necesario para temas de parqueo. Y eso es vital, porque si crecemos de manera desproporcionada, entonces te va a traer parte del caos del transporte, que ese es uno de ellos. Entonces vamos a revisar el tema tu gobierno, Rafael. No es mi gobierno, porque no era mi gobierno el que estaba trabajando hace 2 años, hace 3 años. ¿Cuántos años tiene el 3 años. 3 años. En el ayuntamiento que da los permisos de parqueo, sí, Rafael. Pero obra pública. ¿Cuántos años tiene el PRM en el ayuntamiento? Local de la capital. Y obra pública, ¿cuántos años tenía? Obra pública que no da permiso de construcción. No. Obra pública tenía un proyecto que se llamaba Parquea. No, espérate, déjame decirle algo a Rafael. Los permisos y licencias. Dame un segundito, Rafael, porque ahí sí te metiste profundo. Deja hablar al ingeniero civil. Los parqueos los regula el ayuntamiento del Distrito Nacional. Y los Nacional. proyectos, los planos también tiene que aprobar la obra pública. Los planos lo aprueba obra pública después que el ayuntamiento apruebe el anteproyecto. Sí, pero tiene que aprobarlo también. Claro que sí. Pero ¿y quién lo aprueba Entonces, primero? pues no diga Dime que algo, está en un solo lado. Si no llegan aprobados por el ayuntamiento, obra pública no le da continuación. Tiene la oportunidad de revisarlo también ahí. Entonces, y de decir dónde falló. Claro que sí. Entonces, estamos a eso me refiero. 100% de acuerdo. Que para poder avanzar hay que dejar un poco la política y irnos a planificación conjunta y a responsabilidad de Estado y a que todo miremos más allá. Institucional. Hay algo que no dijimos y es nuestro perfil político. Ustedes lo están revelando con este debate. Hay que decir... Esto está lejos de la política. En mi caso yo participo en política. Yo creo en la política como la herramienta más poderosa para transformar positivamente la sociedad. Y participo en el Partido de Liberación Dominicana. En el caso de Rafael, es el PRM, el partido que gobierna. Por eso es que usted en ese debate entre Freddy y él, pero no ataque tu gobierno. Hace 3 años, porque antes gobernaba el PLD. Sí, claro que sí, pero yo lo que estoy diciendo es que no solamente, pero precisamente no es solamente el PLD culpable, échale también la culpa al ayuntamiento. ¿Y en manos de quién está el ayuntamiento? Del PRM. Entonces, no es culpa del partido, porque ambos han tenido responsabilidad, porque como tú bien dices, obra pública otorga permiso, pero para que esos permisos lleguen a obras públicas, tienen que aprobarse en el ayuntamiento. Son un filtro, no pueden delegar responsabilidad. No están delegando responsabilidad. Sin embargo, el planeamiento urbano, que lo mencionaste ahorita, que se ha visto caótico en nuestra ciudad, es responsabilidad directa del ayuntamiento del Distrito Nacional, el cual ha estado en manos del Partido Revolucionario Moderno por 3 periodos prácticamente. Bueno, volvemos al inicio. Pero no se trata de echarle la culpa a uno al otro, se trata de ver el problema, pero no echarle la culpa a uno solo, Déjame poner la cosa en contexto. Miren, aquí en el año 2017 hubo un pacto social. Todas las fuerzas sociales y políticas convergieron para aprobar un nuevo paradigma en la gestión de la movilidad y la seguridad vial. A partir del 2017 se comenzó un abordaje científico e integral de la problemática con estos temas. Y
Eso se institucionalizó en una ley, la ley número 63-17. Se creó un órgano rector que fue el Intran, y se elaboraron unas herramientas. Entre ellas, la más importante fueron 2 planes maestros, uno de movilidad y uno de seguridad vial. ¿Qué pasó después de la pandemia, después del cambio de gobierno? El presidente de la República, Luis Abinader, convocó un diálogo nacional. Originalmente eran para 12 reformas y se incluyó una 13ª. Había una de esas 13 reformas que era transporte. Yo participé en la mesa de transporte como técnico. Y ahí el gobierno dijo, no presentamos una reforma nueva en transporte, no. Pretendemos continuar la reforma que inició el gobierno pasado. A mí me pareció de puta madre, porque eso es continuidad de la política pública. Ahora, en esa mesa, nosotros hicimos observaciones. No es solo tener la voluntad de implementarla. Tú tienes que respetar los principios jurídicos, científicos y sociales con que se diseñó la reforma. Y ahí es donde ha fallado este gobierno. Porque su primera designación en el órgano rector era un representante de los transportistas. Y luego viene Hugo, que yo tenía expectativas, y termina destituido. Y ahora mismo hay una especie, de España boba. Hay una especie de España boba en el órgano rector de transporte. Y si lo puede hacer. Entonces, presidente Luis Abinader, usted que ha dicho que muchas veces consultó al premio Nobel Joseph Stiglitz preguntándole cuál política pública es la que impacta más en la calidad de vida de la gente. Usted mismo ha dicho que ese premio Nobel en economía le ha contestado transporte, que es la que más impacta en la calidad de vida. Entonces, empiece por designar a alguien que se concentre solamente en transporte, no que tenga que llevar a otra institución. Y yo no sé, porque ha sido el estilo de este presidente, designar gente, una persona en 2 instituciones, porque, por ejemplo, el director de Portuaria lleva RD Vial. Ahí hay otra persona. No, el director de Portuaria ahora mismo. Hay poco talento en el PRM, Rafa. Hay mucho talento. RD Vial. Hay mucho talento. Entonces, ¿por qué no lo ponen en el ¿por qué no lo integran al juego? Y dime una cosa. Que se nombren a ti en RD Vial. ¿Cuál es tu opinión de RD Vial? Presidente Luis Abinader designa a Rafael Santos Hijo al frente de RD Vial. Y yo voy a apoyar. Lo agradezco, pero el que está ahí lo está haciendo muy bien y lo apoyamos. Pero que está llevando 2 instituciones, Jan. ¿Qué se llama? Pero miren. Yo quisiera extender este debate por 2 horas más, pero tenemos un invitado muy especial que es el economista y profesor de Harvard, Juan Ariel Jiménez, con quien discutiremos de todos estos temas y mucho más. Así que vamos a hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con nuestra entrevista central de hoy. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura.
naturaleza, ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Y estamos de vuelta con Bienvenidos a la Jungla. Ahora en la entrevista central con un joven que yo admiro y respeto mucho. Su hoja de vida es muy larga, pero yo la sintetizo de la siguiente manera. Es uno de los mejores economistas de la región, y cuando digo región me refiero a Iberoamérica, para incluir países como España, Portugal y Andorra, y es profesor de Harvard. Además de eso, fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. El primer ministro de Economía millennial de República Dominicana, Juan Ariel Jiménez. Bienvenido a la jungla. Muchas gracias. Contento de estar en esta jungla, además con un hermano, con un muy buen amigo, que tiene esos elogios y esas palabras cándidas para mí, que no merezco, pero estoy trabajando para algún día merecer. Tú sabes que queríamos empezar este proyecto comunicacional que busca un poco civilizar este bello país que a veces llamamos jungla, por el caos del tránsito, el caos en el sistema educativo. La idea es convertir los temas que tratamos aquí en soluciones para ese tipo de problemática. Por tanto, queríamos que nuestro primer invitado se haya destacado en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas, y precisamente es lo que tú has hecho, y me parece que estás enseñando eso en Harvard. Así que empecemos por ahí. ¿Cómo ha sido tu experiencia de ser también el primer profesor titular en Harvard, una de las mejores universidades del mundo, y con el tema de políticas públicas, que no es fácil, es complejo? Sí, es complejo. Es una gran responsabilidad porque tengo bajo mis manos el contribuir con el desarrollo de las personas, que luego les toca ir a cada una de sus comunidades a marcar la diferencia, a lograr mejorar los problemas que les aquejan a sus países, a sus regiones. Entonces me siento responsable de participar en ese proceso formativo, educativo de esas personas, hacerlo desde la combinación de la parte teórica, académica, y la parte práctica, profesional, que me caracteriza, porque siempre he estado con un pie en la academia y un pie en el mundo real, por así decirlo. Entonces ha sido un gran reto para mí, además de una gran bendición. Mi gran pasión es enseñar. Tengo estudiantes de más de 45 países, de todas las regiones del mundo. Entonces es algo que me motiva cada día a dar lo mejor de mí y continuar aprendiendo también, porque si algo se hace en la academia es aprender. Juan Ariel, hace mucho yo leí una obra de varios consultores del BID que se titulaba Política de las Políticas Públicas. Parece redundante, pero no lo es. Ellos explican en este libro cómo políticas públicas en teoría son perfectas, pero cuando tú las implementas sin considerar la idiosincrasia de los países, fallan. Entonces, ¿por qué en países como República Dominicana es tan difícil darle continuidad a las políticas públicas cuando hay un cambio de gobierno? Sí, eso es normal. Vamos a ver. Tradicionalmente se han estudiado las políticas públicas como el deber ser técnico. ¿Qué hay que hacer desde el punto de vista técnico? Cómo la parte técnica determina qué hay que hacer en el sistema educativo, qué hay que hacer en el sistema de salud, qué hay que hacer en el sistema de seguridad social. Pero cuando se va a la práctica, cuando se va a la implementación, uno se da cuenta que cualquier decisión tiene ganadores y perdedores. Y que los perdedores van a bloquear las políticas públicas y que los ganadores la van a apoyar. Entonces, ciertamente, esa implementación política, y le añadiría organizacional, porque luego va a tener que ser implementado en el día a día de trabajadores de frente de línea, como se les llama. Entonces, eso ha sido descuidado, y esta nueva ola de formulación de políticas públicas busca combinar las tres cosas: lo técnicamente correcto, lo administrativamente posible y lo políticamente lograble. Y eso ocurre no solamente en la República Dominicana, en todos los países del mundo. Parte de la buena formulación de políticas públicas debe incorporar esos elementos políticos y administrativos, y a veces conseguir el segundo mejor o el tercer mejor, pero que sea lograble. ¿Y qué pasa con tu pregunta en lo relativo a la continuidad? Bueno, lo que pasa es que cuando se implementa una política pública, y puedo dar numerosos ejemplos,
Los sectores que salen perdiendo siempre esperan que venga otro para convencerles y darle para atrás a las políticas. Entonces, si no hay un grupo de personas, un grupo de organizaciones que lideren la batalla, pues en todo cambio de gobierno y a veces en cambios de ministro, pues se le van a dar para atrás a las cosas y eso es lo que dificulta la continuidad de las políticas públicas. Sin embargo, por ejemplo, en nuestro Sistema Nacional de Inversión Pública, por ley se establece que las instituciones del Estado tienen que darle participación a la sociedad civil en la formulación y ejecución de la política pública. O sea, al parecer el diseño que tenemos para administrar el Estado es bueno, pero en la práctica falla. Sí. Otra cosa que yo noto en la implementación de políticas públicas, por ejemplo, en materia de transporte, tenemos un plan estratégico de movilidad urbana sostenible de Santo Domingo. Y tú lo ves y está perfecto. Fue elaborado con la asesoría del BID, en la Agencia Francesa de Desarrollo y un montón de otros expertos más. Pero cuando tú ves el presupuesto general del Estado, que se formula cada año, no se asignan los recursos para ejecutar ese plan. No, porque hay otras prioridades. También se quiere gastar mucho en publicidad para hacer aparentar de que todo está bien. También se quiere gastar mucho en sueldos y salarios porque hay que darle empleo a las bases, a las distintas personas, a los allegados. Entonces, reconocer que toda política pública entra en competencia con otras por un número limitado de recursos, ya sea recursos financieros, recursos de capital político. Y ahí, insisto, es que hay que enfatizar tanto el empoderar a los actores, pero no empoderarlos desde el punto de vista de jure, de ponerlo en una ley, no. Empoderarlos desde el punto de vista práctico, en que de verdad participen y reclamen su espacio en la mesa. Juan Ariel, pasemos ahora de políticas públicas a políticas partidarias. Cuando te conocí, tú eras un joven brillante, estudios en Londres, un tipo brillante, pero no estabas en política. Posteriormente ingresas a la política activa dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Yo quiero saber por qué tú, que eras un técnico, ¿por qué decidiste participar en la política y cuál ha sido tu experiencia en este tema? Yo ingreso al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2007, en un momento en el que estaba planteándome qué iba a hacer con mi vida, en un momento en el que me estaba debatiendo si me dedicaba a desarrollo económico o en políticas públicas o a las finanzas, y ahí decido que quisiera contribuir con mi comunidad, con las personas. Yo veía en cada ser humano un potencial miembro de mi familia. En cada madre soltera veía a mi propia madre. En cada persona con discapacidad veía familiares míos que tienen discapacidad. Y eso me comprometió a participar activamente. En ese momento yo trabajaba en el Banco Central, un rol muy técnico. Y cuando me doy cuenta que las grandes transformaciones en la sociedad se realizan desde el espacio político, ahí decido ingresar, que fue en el año 2007. Ingresé al PLD y ha sido una gran experiencia, ha sido una experiencia de aprendizaje, de paciencia, de saber que las grandes tomas de decisiones en un país no dependen de una persona, no dependen de una gran idea, sino dependen de muchas personas, que golondrina no hace primavera y que se requiere de un número suficientemente amplio de personas que compartan una visión, que tengan un mismo sueño, quizás con ideas distintas de cómo implementar esa visión o ese sueño, pero que los mueve el compromiso. Y eso es lo que he encontrado en el PLD. He encontrado a muchos jóvenes de todas las edades, muy comprometidos, muy soñadores y con quienes he podido compartir grandes experiencias, de quienes aprendo todos los días, cada quien en su área, ya sea desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista personal. Y eso he encontrado en el PLD, una gran familia, un gran equipo, no perfecto, nada en la vida es perfecta, no hay familia perfecta, no hay empresa perfecta, no hay grupo de amigos perfectos, tampoco hay una organización política perfecta. Pero yo creo que los que estamos llamados a hacer una diferencia y a marcar una diferencia en nuestras sociedades, pasamos de la queja a la implementación. Y en esa implementación obviamente nos tocará trabajar con muchos seres humanos y tener la paciencia suficiente para como equipo lograr las cosas. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que les repele la política, no quieren saber de política por toda
las problemáticas, la jungla que sabemos que es la política, ¿qué tú le dirías a esos jóvenes? Muchas cosas. Les diría que no hay una gran hazaña que nos requiera un gran sacrificio. Todas las personas que nosotros admiramos en cualquier sector, un deportista famoso, un artista famoso, un intelectual famoso, ha tenido que pagar un precio por ello. El deportista brillante es aquel que está practicando cuando los demás duermen. El artista destacado es aquel o aquella que le toca tener su actuación aun cuando quisiera estar en otro lugar. Y asimismo, las personas que transforman sus sociedades son aquellas que pagan el precio de estar en un proceso político, no necesariamente partidario, sino político, de toma de decisiones en su sociedad, y que a pesar de los inconvenientes, siguen ahí. A pesar de los ataques, siguen ahí. A pesar de los errores, muchas veces, de sus compañeros de batallas, siguen ahí. Entonces, a toda persona que quiera pasar por su vida y que al menos haya otra que pueda decir, le agradezco a fulano o a fulana lo que hizo por mi comunidad, yo les invito a participar en el proceso político. Juan Ariel, decíamos también que tú fuiste funcionario público al más alto nivel, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y sabemos también que hay una cultura negativa en el sector público. Hay muchas cosas positivas, pero hay una cultura negativa que es difícil de romper. Esa inercia de esa cultura negativa, eso es otra jungla aparte. Entonces quisiéramos saber, en tu experiencia como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ¿cuál fue tu mayor satisfacción y cuál fue tu peor momento al tratar de lidiar con esa jungla en el sector público dominicano? Bueno, vamos a iniciar por lo más fácil, el peor momento. Todas las reformas que se querían hacer y que sabíamos claramente que iban a ayudar a otros, que iban a aportarle al país, pero que fueron bloqueadas. Eso es algo normal. En todo proceso de política pública ocurre. Pero es un momento difícil, es un momento donde uno que es un ser humano se deprime, se molesta, pero sigue hacia adelante. Y como me dijo un gran amigo, que durante muchos años fue funcionario público en el gobierno de Balaguer, me dijo, mira, un gran actor gubernamental es como un jugador de grandes ligas. Nunca tiene promedio 1000, pero al menos tiene promedio 3-3-3. Eso quiere decir que de cada 3 turnos al bate, en uno batea bien y en otros 2 se poncha de un rolincito. Y así fue. O sea, hay que tener la paciencia suficiente para saber que uno va a fallar mucho, de que hay muchas cosas que no podrá implementar, pero otras que sí, y esas que sí le van a marcar la diferencia a los demás. Mi mayor satisfacción durante el COVID, que a nosotros nos tocó manejarlo en el peor momento, donde no se sabía qué medicamentos había que utilizar, cuál era el protocolo de actuación, cómo se pegaba el COVID. Había gente muriendo porque le aplicaron un medicamento que empeoró su situación. Exactamente, y podemos hablar mucho de eso. Pero nosotros haber podido trabajar en equipo a lo interno del gobierno, en equipo con el sector privado, en equipo con organizaciones sociales, y ver que día a día ese trabajo en equipo estaba salvándole la vida a personas. Yo recuerdo en una ocasión donde estaba hablando con un hospital y estaban urgidos de una ambulancia. Hago el comentario con un grupo de amigos empresarios y a las 2 horas estaba una ambulancia en ese hospital. Y yo saber que eso le salvó la vida a muchas personas. También recuerdo cómo en una crisis de ventiladores, a lo interno del sector público todos nos pusimos de acuerdo para agilizar los procesos y poder adquirir unos ventiladores que íbamos a comprar a través de un organismo internacional. Y yo saber que el hecho de que esos ventiladores llegaran a los distintos hospitales iba a salvar vidas. Y ese sentimiento de equipo, de cada quien está dando lo mejor de sí. Esa enfermera en un hospital que está arriesgando su vida, ese médico que está trabajando a deshoras, estos empleados gubernamentales que están lidiando con las donaciones, que están realizando los distintos procesos administrativos y los que estamos en la toma de decisión, pues uno sentía como un trabajo en equipo, de estamos dando lo mejor de nosotros mismos por nuestro país. Y yo creo que eso llevó a la República Dominicana
a poder lidiar con esta gran dificultad en el medio, además de un año electoral que trae sus propias complicaciones. Doloroso que en ese proceso muchos actores políticos en ese momento en la oposición fueron tremendamente irresponsables. Negaron que el COVID existiera y que fuera verdad. Decían que los estados de emergencia eran inconstitucionales, que no eran necesarios. Bloqueaban algunos préstamos necesarios para poder mantener unas finanzas públicas en un momento donde nadie estaba trabajando y muy pocas personas estaban pagando impuestos. Así es. Entonces, esos niveles de irresponsabilidad, donde uno se da cuenta que no le importa la vida de los demás siempre que puedan conseguir un objetivo político, uno ve otra dimensión de la naturaleza humana. Pero por el otro lado estábamos viendo lo mejor del ser humano. Entonces yo creo que con eso se pudo obtener un equilibrio de mientras algunos jugaban a la irresponsabilidad, otros le apostaban al beneficio común. Y eso nos da cuenta de que somos seres humanos y que seres humanos complejos con cosas positivas y cosas negativas. Juan Ariel, por último, tú eres vicepresidente de un partido de oposición, el PLD. ¿Qué cosas tú reconoces como positivas de este gobierno? Porque tú te has caracterizado por hacer un estilo de oposición constructiva, que es lo que necesitamos para civilizar esta jungla. ¿Qué cosas positivas has visto en la gestión gubernamental actual y qué cosas negativas? ¿O qué consejo le daría a las actuales autoridades en materia de formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas? Voy a empezar por lo positivo. Yo creo que han mantenido el compromiso con la estabilidad macroeconómica. Eso es algo fundamental. Tengo críticas a la política fiscal, a la política monetaria, pero grandes rasgos han mantenido la estabilidad y eso es importante. Creo que le han dado mucha prioridad a trabajar con los sectores productivos, turismo, zona franca, industrias, y eso es positivo. Creo también que en algunas entidades se ha mejorado algunos elementos. Por ejemplo, en relaciones exteriores se ha mejorado el perfil del personal diplomático y consular. Eso es positivo. Y hasta ahí. Un gran consejo: que se olviden un poco de las redes y del inmediatismo. Un amigo a quien admiro mucho se llama Alejandro Gaviria, colombiano, fue ministro de Salud, de Educación. Él decía: el cambio no sale en los titulares. Los titulares se encargan de lo inmediato y que casi siempre es ruido. Las verdaderas transformaciones se dan y muy pocas personas la van notando. Entonces yo creo que este gobierno a veces se obsesiona demasiado por el tema mediático. Y esa obsesión los lleva a ejecutar políticas públicas no desde el punto de vista de qué quieren lograr en el ámbito económico-social, sino desde el punto de vista de qué efecto mediático quieren obtener. Y son dos perspectivas completamente distintas e incompatibles entre ellas. Entonces, que se olviden un poco de lo mediático, esa obsesión por la popularidad del momento, que piensen en el más allá, que piensen en cómo los dominicanos en el año 2050 van a ver hacia atrás y valorarán positivo ese legado que ellos van a dejar, que por el momento me parece relativamente escaso. Bueno, Juan Ariel, ha sido un placer tenerte como el primer invitado de Bienvenidos a la Jungla. Mis compañeros Rafael Santos y Freddy Aguasviva y yo nos sentimos muy honrados y queremos que te consideres como un colaborador de este espacio que busca civilizar esta jungla. Así será. Una gran labor están haciendo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa comercial. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dan una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. El mundo
sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Análisis. Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. Debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. Dale la vuelta al mundo conociendo las curiosidades más interesantes. Conoce más. Descubrimientos. Cultura. Naturaleza. Ciencia. Conoce más. Vívelo por Voz Media Network. Bienvenidos a la jungla, a esta última parte del programa, y agradecer esta maravillosa entrevista de Juan Ariel Jiménez, economista y profesor de Harvard, donde ustedes vieron que hablamos de políticas públicas, hablamos de por qué él, siendo un técnico con estudios hasta en Londres, decidió participar en política. Hablamos de su experiencia como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, siendo tan joven. Hablamos también, señores, de logros que le reconoce la actual administración del gobierno, como la estabilidad macroeconómica, pero también hablamos, como ustedes escucharon con él, de que este gobierno es muy enfocado a las redes sociales. Pareciera ser, y eso lo digo yo, pareciera ser que todos los días los funcionarios de este gobierno se levantan a ver las tendencias de redes sociales y en función de eso actúan. El problema con eso, mis queridos amigos, es que hace mucho un consultor del BID me dijo que las políticas públicas, cuando yo era un jovencito, las políticas públicas tienen que basarse en ciencia y datos objetivos, no en titulares de periódicos. Porque las grandes transformaciones, la solución a los grandes males, si de verdad vamos a civilizar esta jungla, tenemos que fundamentarnos en el método científico. Y Freddy me entiende que es ingeniero como yo. No sé los administradores de empresas. Claro, bueno, sí. Dar las gracias a Juan Ariel. Es importante ver que en el caso de él no sufrimos lo que nos pasa muchas veces en estos países, que es fuga de conocimiento. La gente joven que se prepara, después que uno invierte en esos talentos, se quedan por allá y no podemos aprovecharlo. Tú y yo tenemos dos hermanos que se quedaron por allá, se quedaron por allá porque no encontraron oportunidades. Con Juan Ariel no sufrimos de fuga de talento, qué bueno que está aportando desde aquí, que tiene oportunidades. Faltaron unas cuantas preguntas sobre el futuro y sobre la política, pero él volverá. Pero hablamos de oposición constructiva. Entonces, si tú te fijas, sí, así está muy bien. Hace una oposición constructiva, que es lo que necesitamos para civilizar la jungla política. Y respecto a lo que tú dices de las redes, hermano querido, es que el mundo cambió. Tú puedes sentir que es un asunto planificado, no, es que la sociedad es diferente, es que ya la tendencia de la juventud es a la información a través de las redes. Entonces, tú sientes que una política del gobierno no es así, es que así es el país. No y necesariamente. así es la sociedad, y así está el mundo. Entonces, uno se aprovecha para comunicar por ahí, no es que se hace otra cosa. Lo que pasa con eso de las redes, de la respuesta del gobierno en base a la tendencia de las redes, es cuando no hay planificación, Rafael. Cuando tú tienes una iniciativa que tú la implementas y tienes que echarla para atrás porque en las redes la tendencia fue negativa, es una mala planificación. Y es lo que tú puedes entenderlo así, pero recuérdate que los 2 primeros años
fue gobernando en crisis por pandemia. Y las crisis no es improvisación, es que las crisis se enfrentan con planes que no estaban planificados. No, eso porque sí, crisis pero como esa nadie la planificó, nadie las esperó. Porque entonces todavía estamos en pandemia, Rafael. No, ya no, pero los 2 primeros años sí, a eso tú te refieres. No, y a me eso tú te refiero refieres. ahora, Entonces, me refiero al contexto actual, no creo en pandemia, que se porque en enfrentó pandemia era muy fácil. de la manera correcta, que salimos bien librados, Debieron que reconocer fuimos de los mejores países que quedamos. Cuando el presidente fue a Suiza a ponerse la medalla en la Organización Mundial de la Salud, debió reconocer el equipo de funcionarios del anterior gobierno que le tocaron los peores meses de la pandemia, cuando no había vacuna, cuando ni siquiera teníamos medicamentos para ponerle a la gente. Reconocemos de hecho, hay gente, el buen trabajo que hicieron, pero esos primeros 6 meses que vamos se a murió reconocer porque el cómo se medicamento murió que le pusieron el presidente ahora le agravó su situación. Y el presidente Luis Abinader va a Suiza y se pone la medalla y no salió reconoce, a resolver y a no reconoce lo que hizo el anterior gobierno. Para que este país saliera adelante. Cuando de los primeros países que Gabriel Boric en Chile le reconoció a Piñera cómo inició la gestión de la pandemia, que son enemigos a muerte, políticos, Boric y Piñera. Pero bueno, lo importante es que en el día de hoy hemos mostrado a nuestra audiencia que se pueden discutir los grandes males nacionales de manera civilizada para cambiar este bello país que a veces juzgamos como una jungla. Es que si conocemos los problemas y lo enfocamos de manera objetiva y vemos dónde estamos fallando y vemos dónde vamos bien, podemos diseñar soluciones. Y no a través de la tendencia de las redes, Rafael. No, claro, sino que podemos, como lo ha hecho Luis Abinader, podemos estudiar los problemas. Como lo está haciendo Luis Abinader, no, pues que hemos visto cómo este país está adelante. Voy a tratar de ser objetivo. Y así como ahora me toca criticar algunos puntos del PRM, lo haré en su momento con los puntos de la oposición. ¿Qué tú opinas de también? la política macroeconómica y del manejo de la economía de Luis Abinader? No, queda mucho tiempo para meterse en esa. Así como yo estoy de acuerdo con Juan Ariel, el PRM realmente ha logrado mantener la estabilidad política. Sin embargo, hay que decir que lo ha logrado manteniendo los técnicos que lo hicieron durante la gestión pasada. ¿Tú conoces al comunicador Virgilio Félix? Sí, claro. Él le hizo la siguiente pregunta a Fran Elías Rainieri. ¿Tú sabes quién es Fran Elías Rainieri? Claro. Presidente unas declaraciones muy favorables sobre el manejo del turismo y de la economía. Escucha lo que le preguntó Virgilio Félix. ¿Cómo se sienten ustedes los hoteleros con un presidente empresario del sector de ustedes? ¿Tú sabes qué contestó Fran Elías Rainieri? Lo mejor que ha pasado en el sector turístico es que se haya continuado la política pública de gobiernos anteriores. Pero no es así, porque centralizaban y ahora es todo lo contrario, se están abriendo focos. Ayer ustedes saben que Puerto Plata rompió récord. Pero con visitas recibidas en un solo día 27,000 en las estadísticas ya están separando cruceristas en un solo día, 4 cruceros. Mira lo que está pasando en Pedernales, que realmente va a ser un foco importante. Hoy se está inaugurando un malecón en Samaná, en Las Galeras, y creo que lo que se está haciendo es totalmente diferente. Querido amigo Rafael, no se está centralizando, se están abriendo focos. Parte de civilizar esta jungla es reconocer lo que hizo el anterior. No se le va a caer un pedazo. Sí, pero tampoco no podemos ir en elogio al gobierno anterior, porque ese era el trabajo del gobierno anterior también. Ese era su trabajo. Es que no es la misma escuela, lo que te estoy diciendo. No que lo hicieron bien o que lo hicieron mal. Porque que es políticamente diferente. Lo que tenemos, te decimos lo que te conocemos de chiquito. Si nos vamos a mantener agradeciéndole al gobierno anterior, pues entonces habría que durar el programa entero agradeciéndole. Hay que ver lo que están haciendo ahora y ver las cosas buenas y malas de lo de ahora, porque eso es lo que hay que corregir. Entonces, ¿te gustó lo de Samaná hoy? Sí, claro que sí. Qué bueno. Claro que sí. ¿Y te gustó los cruceristas ayer en Puerto Plata? También. Pues y Pedernales en Cabo Rojo. También. Pues eso es, señores, gracias. Son puntos. Yo creo que podemos cerrar el programa aquí. Van en favor. Eso ha sido lo más importante de lo que se debatió. Son puntos que van en favor del país. Si tú quieres provocarme, gracias, Juan Ariel. Necesitamos una pregunta más cuando regreses. Lo más importante. Una pregunta faltó, Juan Ariel. Lo más importante. Sobre el futuro, cuando vuelva. Lo más importante es que estas han sido las peores navidades
en décadas en República Dominicana. Mira, el tránsito te indica a ti la todo lo visita contrario. navideña que prometió el tránsito, gobierno. el tránsito no se te indica siente. todo lo Una contrario. cosa antes No de se irnos, siente. señores. Vete por una ojo, plaza hoy cuando es salga de aquí, a ver lamentable qué que tú opinas. aquí hayan tantos desalojos y a veces hasta pérdidas humanas cuando llueve. Pero es importante que llueva, porque así el gobierno manda a destapar los invernales, manda a darle mantenimiento a los elevados y a los No, túneles. y la compra de emergencia. Es una también. lástima que esperen a que llueve, Sí. a No, que y llueva, la perdón. compra- Y la mala Pero solución por lo de los menos cuando drenajes, llueve, cuando instalan le- los túneles y los trenes, los pasos, Señor, el se elevado pueden más corregir ahí. extenso de la Se 27 pueden se corregir. inunda. El elevado más extenso de la 27 se está inundando por falta de mantenimiento. Atención, ministro Y de Obras por un Públicas problema del ICNE, inicial en la Ascensión. construcción y el diseño, sí, pero está bien. Pero señores, Lo vamos a arreglar. para hacer nuestro primer programa, yo creo que ha sido un honor compartir cabina con ustedes dos y con nuestro invitado Juan Ariel Jiménez. Así que hagan los honores. Ya que gracias yo por inicié el programa. haber estado ahí compartiendo con nosotros. Lo esperamos en la siguiente edición. Gracias a la audiencia y a el querido amigo invitado que estuvo aquí. Lo espero con una pregunta que A faltó. Juan Ariel, claro. Hasta el próximo sábado. Bye, bye.